Crear el comportamiento de nuestros enemigos es muy interesante a la hora de crear videojuegos. Tenemos muchísimas posibilidades y maneras de hacerlo. En este video veremos una base para crear el comportamiento de nuestros enemigos y diferentes elementos que podemos tener en cuenta a la hora de programarlos. Aquí tengo mi escena con mi personaje principal. Como enemigo usaré este que tengo en mi carpeta. Si quieres usar el mismo paquete que yo, te lo dejo en la descripción. Para este le crearé una estructura similar a la que tengo para mi jugador para poder tenerlo más ordenado. Crearé un nuevo objeto dando clic derecho en la jerarquía. A este lo voy a llamar Pig, que será el nombre de mi enemigo. Adentro de este le crearé un objeto que llamaré Visuales. Y adentro del de Visuales voy a arrastrar el objeto que se creó cuando arrastramos la imagen a la escena. A esta la llamaré Sprite. Para asegurarnos que todo funcione bien, vamos a dejar estos objetos en el centro del padre. Entonces iré a cada uno y daré clic derecho en el componente de Transform y luego le daré en Reset. Esto es para que esté en el punto 000. Y ahora moveré el objeto padre a una de mis plataformas. La estructura que necesitamos para los componentes es muy similar a la del jugador. Vamos a agregarle un Rigid Body 2D. Como configuración dejaré la detección de la colisión en continua y en el menú de Constraints voy a congelar la rotación en Z. Y como otro componente le vamos a agregar un Box Collider 2D. Aquí vemos que no tiene el tamaño adecuado, entonces vamos a editarlo. Podríamos mover estos indicadores para que tenga el tamaño que queremos, pero lo voy a hacer desde estos controladores del tamaño para asegurarme que el offset en X esté en 0 y pueda rotar correctamente. Así me parece bien. Listo, si damos play podemos ver que al chocar con el nuevo enemigo lo podemos arrastrar. Esto es porque el sistema de físicas nota la colisión con todos los componentes de velocidades y las masas. Si vemos el componente del Rigid Body, tenemos muchas opciones para modificar la masa, la escala de la gravedad o valores de amortiguación. Coloquemos la masa del enemigo en 100 y probemos otra vez. Vemos que nuestro jugador ya no lo puede arrastrar o por lo menos no es tan fácil. Estos valores cambian muchos elementos dentro de nuestros juegos, como las fuerzas o la velocidad. Para lo que quiero hacer solo limitaré las colisiones entre el jugador y el enemigo por el momento. Para hacerlo podemos agregar a nuestro enemigo a una capa. Podemos ir a la opción de arriba de Layer y damos en Add Layer. Aquí podemos crear una nueva. Aquí ya tengo la del suelo y la del jugador. Entonces crearé una que será la de enemigos. Podemos volver al objeto de nuestro enemigo y lo agregamos a la capa de enemigos. Aquí me preguntará si queremos cambiar también los objetos hijos. Le colocaré la opción de solo cambiar este objeto. Ahora, para limitar qué objetos colisionan entre ellos, podemos ir a Edit y luego dar en Project Settings. Colocar esta ventana de este lado. Aquí podemos ir a donde dice Physics 2D. Y aquí tenemos lo que es la matriz de colisiones. Esta es la que nos dice qué objetos colisionan entre ellos. Si vemos los nombres de cada una de las columnas y las filas son los nombres de las capas que hemos creado. Entonces podemos buscar la que queremos quitar o agregar y ver la intersección. Por ejemplo, como quiero que mi jugador y mis enemigos no colisionen, podemos buscar el punto entre enemigo y jugador y quitar la palomita. Esto lo estoy haciendo para que veamos un par de ejemplos sin interferir con las colisiones. Pero esto normalmente puede ser útil tenerlo activado para usar eventos de colisiones dentro de nuestros scripts. Entonces ten esto en cuenta en caso de que necesites que estos objetos colisionen. Si probamos esta opción, podemos ver cómo el jugador pasa de largo cuando intenta colisionar con el enemigo. Y como otra configuración, podemos ordenar los objetos de los enemigos. Para esto podemos ver en el componente del Sprite Renderer, damos en el menú de Sorting Layer y damos en Add Sorting Layer. Aquí tenemos los que ya he creado. Voy a agregar uno que sea para mis enemigos. Este quiero que esté sobre el suelo, pero por debajo de mi jugador. Y cuando lo tengamos creado y ordenado, podemos ir al Sprite Renderer de mi enemigo y lo podemos asignar. Si damos play, podemos ver que todas estas configuraciones ya están habilitadas y funcionando. Vamos a empezar a crear un comportamiento para nuestro enemigo. Para este personaje ya le tengo sus animaciones creadas. Si quieres saber cómo hacerlo, tenemos un video en el canal donde vimos cómo funcionan estos componentes. Este tiene un par muy interesantes. Para lo que queremos, solo usaremos la de Idle y la de Correr. Tenemos otras 3 configuradas, pero estas las usaremos en otro video para aumentar esta funcionalidad. Empecemos a programar. Iré a mi carpeta de scripts y crearé uno nuevo. Lo voy a llamar Movimiento Enemigo. Esperamos a que recargue, lo vamos a asignar a nuestro objeto del enemigo y lo vamos a abrir. Como queremos mover a nuestro personaje, necesitamos una referencia a nuestro Rigid Body. Para esto colocaré un header para separar las partes del código.
y luego colocaré una referencia al Rigid Body 2D que llamaré RB2D, y colocaré otro header. Este será para el movimiento horizontal. La primera variable que necesitamos va a ser un float, que será la velocidad de movimiento. Ahora necesitamos que se mueva nuestro personaje. Para esto quiero que lo haga constantemente en un ciclo. Entonces aquí podemos cambiar la velocidad del personaje con el rigidBody.linearVelocity. Pero como es un cambio en el sistema de físicas, no lo vamos a hacer en el update, sino en el fixed update. Aquí colocamos que sea igual a un nuevo vector 2 que tomará como primer parámetro la velocidad en X, que es la que tenemos arriba, y como segundo parámetro la velocidad en Y, que será la velocidad que ya tiene el Rigid Body. Volvamos a Unity para ver cómo funciona esto. Aquí tenemos el espacio para nuestro Rigid Body, entonces vamos a arrastrar el que tenemos en este objeto a este espacio, y como velocidad de movimiento colocaré 2 para probar. Si damos play podemos ver cómo nuestro enemigo se empieza a mover. Lo hace hacia la derecha porque su velocidad en X es positiva. Ahora vamos a ver cómo rotar el objeto. En el video del movimiento horizontal de nuestro jugador, vimos que lo hacíamos multiplicando la escala por -1, y esto cambiaba la rotación para que el jugador mirara para el otro lado. Esto lo hacíamos con las entradas del jugador. Entonces veamos cómo hacerlo con nuestro enemigo para que su velocidad sea negativa y se mueva para el lado contrario. Entonces veamos cómo hacerlo con nuestro enemigo para que su velocidad sea negativa y se mueva para el lado contrario. Mucho de este funcionamiento es muy similar al del jugador. Entonces iré a su script y voy a llevarme un par de métodos y ya los vamos a explicar. Tomar el de mirando a la derecha, el de girar, y lo vamos a colocar aquí. Y el otro elemento que quiero es la condición para que el personaje se gire. Aquí tenemos que para que el personaje se gire, teníamos dos condiciones. Que el personaje intentara ir para la derecha, pero estuviera mirando para la izquierda. Y en caso contrario, que se quisiera mover para la izquierda, pero estuviera mirando para la derecha. Como en el caso del enemigo no tenemos esta entrada, podemos usar su velocidad de movimiento. Aquí te da un truco de Visual Studio Code. Puedes seleccionar un elemento y si das Ctrl+D, puedes seleccionar el siguiente que sea igual. Y luego si escribes, los alteras los dos al mismo tiempo. Aquí vemos el método que nos regresa si está mirando para la derecha o no. Este nos dice que es verdadero cuando su escala es 1, pero para el caso del enemigo es al contrario. Está mirando para la derecha si es -1. Entonces podemos cambiar aquí la condición. Para limpiar un poco el código podemos extraer esto en un método. Sería el comportamiento de mirar en la dirección del movimiento. Podemos cortar y pegar todo este código y luego llamar al método arriba. Vamos a Unity para probar esto. Si damos play podemos ver que si su velocidad es positiva va a mirar para la derecha y su escala es -1. Y si su velocidad es negativa mira para la izquierda y su escala es 1. Algo que podemos hacer en este tipo de casos es que podemos separar la velocidad base del personaje de la velocidad actual, para que en caso de parar al enemigo con velocidad en 0 no se pierda este valor. O podemos almacenarlo en alguna variable diferente. Entonces voy a cambiarle el nombre a esta variable por velocidad de movimiento actual y crearé una que será la velocidad base, por ejemplo. Volvamos a Unity. Aquí colocaré a mi enemigo en esta parte de abajo, y aquí podemos colocar los nuevos valores para el movimiento si queremos. Lo que haremos ahora será generar un comportamiento para cuando el enemigo llegue a un muro. Para esto necesitamos que detecte si tiene alguno enfrente. Podemos hacer algo similar a la detección del suelo que teníamos para nuestro jugador con el salto. Tenemos un video en el canal donde vimos todo este proceso. Si lo quieres ver te lo dejo en la descripción. Para detectar el suelo podemos crear un nuevo objeto dentro de nuestro enemigo. Lo llamaré controlador frente y voy a ir a este recuadro y le agregaré un diamante para que lo podamos ver. Si cambiamos su escala a -1 podemos ver que el objeto rota con él. Vamos a ver otra manera de hacerlo y por qué lo vamos a cambiar. Por el momento quitemos el diamante y vamos a ir al script para que veamos cómo detectar el suelo de enfrente. Primero vamos a crear una referencia al objeto que creamos dentro de nuestro enemigo, el que llamamos controlador frente. Y ahora vamos a usar el update. Aquí lo que queremos es tener la información de si tenemos suelo enfrente del personaje. Entonces creamos una variable booleana que se llame tocando suelo frente. Ahora en el update podemos hacer que esta variable sea igual a physics2d.raycast. Un raycast es un rayo que podemos crear que nos dará información sobre las colisiones. Es justo lo que necesitamos. Como primer parámetro vemos que necesitamos el punto de origen. Colocamos el controlador frente .position. Luego necesitamos la dirección. Quiero que sea de manera horizontal.
entonces podemos usar transform.right. Este va a tomar la dirección de la derecha según la rotación del objeto. Pero como mi personaje está por defecto mirando para la izquierda, quiero que sea left. Pero este no existe. Entonces podemos multiplicarlo por -1. El siguiente parámetro es la distancia del rayo. Entonces vamos a crear una nueva variable que se llamará distancia rayo frente. Y la colocamos aquí. Y como último parámetro podemos enviar un layer mask, que serán las capas que vamos a detectar como suelo. Vamos a crearla arriba y la vamos a llamar capa suelo. Esto nos creará el rayo, pero por el momento no lo vamos a poder ver en nuestra escena. Entonces iré a la parte de más abajo de mi script y usaré el método onDrawGizmos de Unity para dibujarlo. Primero le cambiaré el color. Quiero que sea rojo. Y luego vamos a dibujar la línea con gizmos.drawLine. Este necesita dos parámetros. El primero es el origen, que es el controlador frente.position. Pero el segundo parámetro es el punto final. Este será el controlador frente.position más la distancia por la dirección, que es transform.right por -1. La diferencia con el rayo de arriba es que este le debemos decir dónde para. El otro solo de dónde sale y para dónde va. Vamos a probar esto en Unity. Aquí nos están saliendo errores en la consola. Esto es porque está intentando dibujar la línea, pero no sabe desde qué punto debe hacerlo. Entonces vamos a arrastrar el controlador frente a su espacio en el script y podemos limpiar la consola. Para que veamos el rayo lo colocaré con 1 en el valor. Y para las capas del suelo seleccionaremos las que necesitemos. Para mi caso es la que llamé suelo. Si vemos mi tilemap, el que tiene el suelo tiene esta capa, entonces por eso nos funciona. Si vemos el controlador dentro de nuestro enemigo, podemos ver que desde aquí se lanza el rayo. Colocaré la velocidad de movimiento en -2 para que mire para la izquierda. Y en el Rigid Body voy a congelar por el momento el movimiento en X y Y para que podamos probar sin problemas. Ahora demos play. Le daré el candado en el enemigo para que no se mueva en el inspector y vamos a empezar a mover el controlador para ver qué ocurre. Aquí vemos que la variable está en falso. Pero si acercamos el rayo a uno de nuestros muros, podemos ver que se vuelve verdadera. Lo mismo ocurre para el lado contrario. Ahora coloquemos la velocidad de nuestro enemigo de forma positiva. Vemos que el enemigo rotó, pero el rayo sigue mirando en la misma dirección. Sigue funcionando de manera correcta, pero necesitamos que mire en sentido contrario. Lo que está ocurriendo es que las líneas de código que usamos para la dirección toman la rotación del objeto, pero cuando cambiamos la escala no está cambiando este valor. Entonces si modificamos la rotación en Y por 180, vemos que mira para el lado contrario, y la línea también se dibuja en esta dirección. Vamos a cambiar esto en el código. Aquí está lo importante de tener el código separado. Podemos ir al método que usamos para girar y modificarlo directamente. Hagamos algo similar a lo que tenemos en la escala. Vamos a guardar la rotación que está en transform.EulerAngles. Y luego podemos modificar su valor en Y. Podríamos sumarle 180 directamente, pero esto nos puede dar un par de errores porque esta suma no siempre da un número que podamos comparar. Entonces vamos a crear una expresión que nos diga que si la rotación en Y es 0, la vamos a modificar por 180. Si no, la hacemos 0. Esto es lo que conocemos como un operador ternario, que visto de otra manera es un if con un else, donde evaluamos la condición. En caso de ser verdadero, hacemos lo que está antes de los dos puntos, y en caso de ser falso, hacemos lo que está después de los dos puntos. Para no escribir todo esto, podemos dejarlo en esta línea. Y lo último que debemos hacer es cambiar la rotación por la que ya tenemos, y podemos borrar lo que tenemos arriba. Como la condición para ver a la derecha cambió, también podemos modificar este código. En lugar de evaluar la escala, podemos evaluar la rotación en Y. Si es 180, está mirando para la derecha, para el caso de nuestro enemigo. Si lo hiciéramos con el jugador, que por defecto está mirando para la derecha, sería 0. Vamos a probar esto en Unity. Ahora podemos ver que funciona de la misma manera, pero si el personaje tiene una velocidad para la derecha, el rayo se dibuja de manera correcta. Aquí también podemos moverlo, y vemos que detecta de manera correcta el suelo que tiene enfrente. Entonces vamos a ubicarlo donde debe ir y vamos a ver cómo usarlo en nuestro código. En el Fixed Update podemos hacer una condición. Si toca el suelo enfrente, podemos girar al personaje, pero esto solo cambia la rotación. Entonces debemos cambiar también su velocidad para que cambie para el lado contrario. Podríamos hacerlo en el método de girar multiplicando la velocidad actual por -1,
pero esto no es un comportamiento propio de girar. Entonces podemos colocarlo aquí arriba antes de girar. Vamos a ver cómo funciona esto en Unity. Demos play para probar. Si quitamos las palomitas de congelar la posición en X y Y del personaje, podemos ver cómo se mueve, y cuando detecta un muro enfrente de él, gira y cambia de dirección. Quitaré el modo de ejecución y le voy a remover las palomitas directamente. Y en la parte de la animación voy a hacer que el personaje tenga por defecto la animación de correr. Esto solo para que lo veamos un poco mejor. Ahora si damos play, podemos ver cómo tenemos el personaje que puede patrullar y detectar el suelo enfrente de él. Esto lo podemos mejorar y crear comportamientos mucho más complejos. Por ejemplo, quiero que mi personaje se detenga un momento antes de empezar a caminar otra vez. Esto puede hacer que el código se vuelva muy complejo. Entonces vamos a usar una técnica que llamamos una máquina de estados. Para hacerlo, primero voy a crear un nuevo script. Daré clic derecho en mi carpeta. Damos en crear y Mono Behavior Script. A este lo llamaré estados enemigo y lo vamos a abrir. Este no quiero que sea un script normal. Le voy a quitar la parte de Mono Behavior y la de clase. Quiero que sea un enum. Estos serán los estados de mi enemigo. Podemos colocar todos los que queramos. Para el ejemplo solo colocaré correr y esperar. Ahora en el script de mi enemigo voy a agregar una nueva variable. Esta será de tipo estados enemigo y será el estado actual. Podemos bajar a nuestro Fixed Update. Aquí lo que tenemos es toda la lógica que hace parte de nuestro movimiento. Entonces podemos extraerlo en su propio método. Este lo llamamos comportamiento correr. Y ahora viene la parte de la máquina de estados. Podemos crear un switch que evalúa el estado de nuestro personaje, y según en el que esté, genere un comportamiento. Por ejemplo, podemos cambiar al de correr, y llamar el método que extrajimos en este caso. Y vamos para Unity para probar esto. Si vemos el script, ahora tenemos un menú desplegable que tiene los valores del enum. Podemos colocarlo en esperar, por ejemplo. Y vemos que como no tiene ningún comportamiento asignado, se queda quieto. En el momento en el que lo modificamos por correr, el personaje empieza a moverse. Y si volvemos a cambiar de estado, ya no se mueve. Esta es la base de los estados. Entonces vamos a ver cómo pulirlo un poco. Vamos a crear rápidamente un comportamiento. Iremos un poco rápido porque esto depende más de lo que quieres lograr, pero te daré un ejemplo para que sepas cómo lo puedes crear. Podemos crear el comportamiento del estado de esperar con su propio método. Esto es lo que hará mientras esté esperando. Aquí podemos crear todo lo que hace mientras espera, pero también podemos tener un método intermedio que es cuando cambia de estado. Por ejemplo, podemos hacer que la velocidad de movimiento actual sea 0, y cambiamos el estado actual a esperar. Y también podemos almacenar qué velocidad tenía para que empiece a moverse para el otro lado después de un tiempo. Podemos ir para arriba y crear un nuevo valor que se llame última velocidad de movimiento, y aquí la almacenamos cuando entra al cambio. Y para el temporizador podemos crear un apartado para el estado de esperar. Vamos a necesitar el tiempo que vamos a esperar y el tiempo actual. Ya veremos cómo funciona. Cuando cambiamos de estado podemos hacer que el tiempo a esperar actual sea igual al tiempo a esperar. Entonces aquí arriba donde detectamos si tocamos suelo enfrente del personaje, podemos quitar la parte del cambio de velocidad y podemos colocar que después de girar llame al método de cambiar a estado de esperar. Ahora sí podemos hacer el comportamiento de esperar. Aquí podemos colocar muchas funcionalidades, pero la principal es que si el tiempo a esperar actual es menor a 0, necesitamos cambiar de estado. Para esto colocaré un mensaje en la consola por ahora. Y lo que necesitamos hacer es reducir el tiempo del contador. Para hacerlo podemos ir al update y colocar una condición. Si el tiempo a esperar actual es mayor a 0, lo vamos a reducir poco a poco por time.deltaTime. Creamos muchas cosas diferentes, pero vamos a Unity para ver qué es lo que está haciendo. Voy a colocarlo en el estado de correr de manera inicial. Y ahora colocaré el tiempo de espera en 2 segundos para probar. Ahora demos play. Podemos ver que el personaje se mueve al muro, y cuando está lo suficientemente cerca, gira y se queda quieto. El contador empieza desde el valor que le colocamos y se reduce. Cuando es menor que 0, vemos que nos sale el mensaje en la consola. Vamos a cambiar de estado y ver un par de elementos que pueden ser muy útiles. Aquí en la condición para que cambie de estado, podemos crear un método que haga toda la lógica que necesitamos. Lo podemos llamar de la misma manera que el anterior. Lo llamaré cambiar a estado correr. Lo que quiero hacer aquí es cambiar la velocidad de movimiento actual. Algo que podemos hacer es volverla igual a la base, o podemos usar la que almacenamos y multiplicarla por -1 para que sea en la dirección contraria.
y cambiamos al estado por correr. Ahora en la condición podemos colocar este método directamente. Vamos a Unity para probar. Podemos ver cómo el personaje va cambiando de estados por sí mismo. Espera y vuelve a correr. Pero vemos algo extraño. Parece que se desliza. Si vemos al Rigid Body, tenemos que la velocidad en X está bajando poco a poco. Cambiemos la distancia de nuestro rayo para que lo podamos notar. Si damos play, podemos ver que se desliza. Vamos a hacer que el personaje pare directamente. Si vamos a nuestro código, vemos que hacemos que la velocidad actual sea 0, pero no estamos modificando directamente el valor de nuestro Rigid Body. Entonces vamos a colocar que la velocidad en X sea 0 y conservemos la velocidad en Y. Listo, volvamos a Unity y probemos esto. Si damos play, podemos ver que el personaje para directamente y gira cuando detecta el suelo. Se ve un poco extraño por la animación. Entonces voy a ir a mi Animator y voy a hacer algo similar que con el jugador. Solo usaré la animación de idle y de correr. Dejaré la de idle como la base y vamos a crear un nuevo parámetro. Este será la velocidad horizontal, que será un float. Ahora hacemos una transición de idle a correr, sin tiempo de salida, con la duración de la transición en 0, y como condición podemos colocar que la velocidad sea mayor a 0.1. Y hacemos una transición de correr a idle de la misma manera, sin tiempo de salida, con la duración de la transición en 0, y como condición que la velocidad sea menor a 0.1. Ahora vamos a pasar esta información del script a nuestro Animator. Para esto necesitamos una referencia a nuestro Animator. Entonces la colocaré arriba de mi script. Aquí podemos aprovechar y limpiar un poco el código. Esta variable del movimiento base no la estamos usando, entonces la borraré. Y estas dos variables no las necesitamos expuestas en el inspector. Entonces les quitaré la parte de SerializeField. Y ahora crearé un método que llamaré controlar animaciones. Este lo dejaré en el update y lo voy a mover para la parte de abajo. Aquí lo único que quiero es enviarle el valor de la velocidad horizontal a mi Animator, usando el parámetro que creamos con mayúsculas idénticas, pero lo enviaré como el valor absoluto para que sea siempre positivo. Volvamos a Unity. Aquí tengo mi Animator en el objeto del sprite. Entonces vamos a arrastrarlo a su espacio en el script y vamos a dar play. Listo, podemos ver cómo nuestro enemigo camina y cuando detecta un muro gira y espera un tiempo antes de volver a caminar. Además, podemos cambiar la cantidad de tiempo para que espere más o menos tiempo. Funciona muy bien y se ve muy genial. Estos fueron muchos elementos, pero la base del comportamiento de los enemigos es esta. Creamos estados, condiciones y transiciones para que el personaje se comporte como queramos. Esto lo vamos a ampliar mucho más. Vamos a hacer que el enemigo pueda saltar y que pueda detectar espacios vacíos. Pero esto lo haremos en otro video del canal. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y te sea útil para crear tus videojuegos. Te recuerdo que el código y el proyecto están subidos en GitHub para que los puedas descargar y ver sin problemas. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo suscribiéndote al canal o apoyarnos en Patreon. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana, a Francisco Lozano y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.